Ahora Agofa TV, Una nueva experiencia. con espíritu de radio, con imagen de televisión. Nos ves y nos escuchás en el formato que quieras. Chica, 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 chica. Chica, 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 chica. Chica, 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 chica. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Feliz Día de la Patria, feliz Día de la Independencia para todas las personas que están mirando desde Argentina. Agos, ¿cómo andás? Feliz Día de la Patria. No se puso el mic. Yo que le quiero seguir haciendo club de fans y ella que no tiene el mic. Hola, hola. Hoy se come locro. ¿Comiste locro? En un rato voy a comer locro. En un rato vas a comer. Para la cena. Para la Ahí cena va. dejamos guardado el locro. Ahí va, ahí va. Al almuerzo empanadas de carne. Ah, está bien. Muy rico. Sí, yo todos los feriados patrios, locro y empanada de carne. No hay nada más lindo que... Así llego a febrero después, pero bueno, no Está importa. bien, hay que ser felices. El locro es lo más rico que hay. Aparte siempre lo compro en el mismo lugar, todavía no voy a decir a dónde, pero lo compro en el mismo lugar y es el más rico de Rosario para mí. Bueno, pero esos datos se comparten igual. Roticería Imperio, ya está. Es la roticería más rica que tenemos en la ciudad. Sí, el locro más lindo es lo que hacen ahí, es exquisito. Y las empanadas de carne también. Bueno, acá estamos con la banderita que nos prestaron. Aquí, feliz Día de la Patria. Bueno, hoy vamos a hablar, así como el programa anterior hablamos sobre autoplacer, hoy vamos a hablar sobre el placer de ser libres y tener soberanía, el placer de la independencia, el placer de tener democracia, que no es un placer menor. Aunque hoy nos cueste mucho seguir teniendo un país democrático y están cada vez avasallando más nuestros derechos, hace muchos, muchos años un grupo de personas decidieron que Argentina debía ser un país libre. Y entre ese grupo de personas había mujeres que no están en los libros de historia, al menos en los que me tocó estudiar a mí en la escuela, y por eso vamos a tener una invitada con la que vamos a hablar sobre eso, que es la profesora Miriam Muñoz. Mientras tanto, está esperando del otro lado Juli. Juli, que viene hoy con noticias. ¿Ya la tenemos a Juli en línea? Juli, bienvenida. Buen día. Feliz Día de la Patria. Igualmente, Mariana, ¿qué tal? Los pastelitos, comiste empanadas. Pastelito, empanadas, locro. Hoy todo. Hoy se permite todo. Bueno. Mañana ayuno. Perdón Mañana que, ayuno. perdón Está que bien, te estoy bueno. haciendo trabajar un feriado, Juli. Perdón, Terrible. perdón. No hay ningún problema. Estoy tratando de porque se me caen las cosas mucho últimamente. Y no sé es qué el feriado. me El está pasando. feriado, viste que el cerebro se apaga a los feriados. Es así. Es Ay, para mí son las fuerzas del cielo, pero las bueno, no fuerzas del importa. cielo. Que viste que hace que tiemble. No me Bueno, digas tanto. Mariana, hablando de las Dime. fuerzas del cielo, bueno, ya vos algo sugeriste, pero bueno, no dejar de hacer un homenaje, ¿no?, a las mujeres tan importantes para que a nuestra patria es invisibilizadas totalmente, como Juana Zurduy, Macacha Güemes, Mariquita Sánchez de Thompson. Bueno, ya ahí la historiadora que visite estará al tanto y ampliará un poco más. No quería dejar de pronunciarlo, y a su vez, digo, ¿no?, ¿qué estarán pensando nuestros y nuestras próceres en relación a lo que hemos llegado? Porque, bueno, ha salido una nueva tasa de desempleo y lamentablemente la tasa de desempleo del 7,9%, ¿sí?, por ciento en el primer trimestre revela una suma del 9% para las mujeres. Sí, esto siempre desproporcionado en relación a los varones, que es apenas 2 puntos abajo, 7%. También hay una brecha en lo que son menores de 29 años, la franja más joven, 19,2% para las mujeres, un 15,1% para los varones. Esto fue publicado
por el INDEC. Y bueno, no solo crece el desempleo, sino también crece en parte la informalidad, ¿sí? En la contratación de la población activa. La población activa, recordemos que es aquella que está en busca de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, hay una profundización de la brecha laboral y esto principalmente se ve en lo que es el Gran Buenos Aires, o sea, el conurbano bonaerense, en La Pampa y en Gran Córdoba. Y también a su vez leía que en provincias como en Salta, por ejemplo, hay una gran brecha, ¿sí? Hay una diferencia de 15 puntos, sobre todo en la franja también de los más jóvenes, ¿sí? Una diferencia de 15 puntos entre varones y mujeres, y sabemos también que a su vez hay una disposición de mayor precarización. Esto ya lo hemos vivido en los 90, si recordamos cuando fueron los despidos y la reestructuración económica, de cómo salían esas mujeres a buscar empleos, que en su mayoría quizás eran amas de casa o habían tenido otro tipo de trabajo, digo, tomando al trabajo del hogar como un trabajo, Claro que sí. lamentablemente no remunerado. Pero bueno, cuando comenzaron las jubilaciones privadas, y sabemos después todo lo Sí, que lo que eso derivó, derivó, claro, lo tal que cual. derivó de eso, ¿no? Así que bueno, estamos realmente en un periodo muy crítico de brecha laboral, y también hay que sumarle que con un solo trabajo, ¿sí? No alcanza No, para llegar claro a que fin no. de mes. Muchas mujeres se encuentran en la situación de que tener dos trabajos sumado al tercer trabajo, ¿sí? La triple jornada no remunerada, que es adentro del hogar, ¿no? Las tareas domésticas y de cuidados y de lo que ya conocemos. Así que bueno, hay que seguir de cerca esto. Estamos convirtiéndonos en parte en un país lamentablemente, o al menos en mi opinión, en un país de servicios, ¿sí? En esto de desarticular, de deshuesar la ciencia, deshuesar el sistema de salud, deshuesar la soberanía, digamos, desde la cultura, desde el cine, hasta lo más básico que puede llegar a pedir una persona que es salud. Bueno, nos estamos convirtiendo de algún modo en eso. Es lo que quieren, ¿no? También ellos lo dijeron claramente, quieren que la mujer vuelva al hogar, y aparte de eso quieren que nos sigamos reproduciendo, pero bueno, hay que seguir adelante esto. Y por último, Marian, déjame hacer una acotación de que el último sábado fue el 28 de junio, ¿sí? El Día del Orgullo. Sí. Y bueno, quería solidarizarme con el diputado, que aparte, bueno, tuve el honor de trabajar con él, con Esteban Paulón, que fue eh, ahí ninguneado en la Cámara de Diputados. Esteban Paulón, que abiertamente, gracias a él, bueno, también hay que nombrar mujeres, ¿no? Silvia Burger, Vilma Ibarra y demás, pero bueno, fueron precursores de lo que es el matrimonio igualitario y un conjunto de batería de leyes. También él no era diputado en ese momento, Silvia sí lo era, presentó el proyecto, del aborto también, pero digo, no olvidarnos de eso y solidarizarnos con Esteban. Y también, ¿no? El enemigo es el mandril, el enemigo es no me acuerdo ahora qué le dijo a Julia Mengolini o a Romina Mangel, qué tipo de insulto, una primate, algo así. Sí, a María O'Donnell le Entonces, dijo también. María O'Donnell María también. Donel también, Sí, mira. con María O'Donnell también. Sí, Ajá. sí, sí. Bueno, él sabe, ¿no? A quién atacar y quién no. Eh, Así que bueno, solidarizarnos con todos ellos que han sido blanco de agresiones e insultos que, digamos, independientemente de que una comparta o no en la gestión, ¿sí? Lo que se hace en la gestión, eh, se tiene que ser muy diplomático como presidente, pues es un presidente que nos tiene que representar a todos y a todas los argentinos. Entonces, esto parece ya un influencer en las redes sociales que puede, que con total desfachatez,
puede insultar a quien quiera, pero bueno, evidentemente es el producto que han creado, el monstruo que han creado y de algún modo les debe dar rédito, porque si no, no lo harían, ¿no? Sí, igualmente a mí, bueno, yo escuché lo que sucedió con Esteban Paulón y obviamente solidarizamos con él desde acá y aparte también lo conozco de su militancia desde que era muy joven en el Centro de la Juventud, allá por los 90. Es un activista y una persona, muy, muy buena persona y un activista de fierro y es total y completamente perverso lo que dijeron de él, porque no solamente atrasa infinidad de siglos, sino que no hay un fundamento. Y con respecto a lo que vos decías del comportamiento del presidente, da realmente vergüenza ajena, porque es un presidente. Yo, en lo personal, no lo voté, hay mucha gente que no lo hizo, pero aún para quienes sí, hay que pensar que es quien nos representa a nivel mundial y se maneja en redes sociales como si fuera un nene de 17 años, enojado, caprichoso, diciendo lo que se le ocurra, insultando absolutamente a todo el mundo, con términos peyorativos muy de adolescente, porque no puedo decir ni siquiera de nene chiquito, muy de burla de adolescente, y eso la verdad que nos pone en el ojo de la vergüenza total como país, porque aparte es quien nos Ujú. representa, nosotros lo pusimos ahí, quien lo votó obviamente, pero está ahí para representar un país y nos está haciendo quedar como el reír, sumado a esto que está sucediendo ahora, que tampoco hay lugares de Argentina que tampoco tienen gas, siendo que nosotros Exacto. no deberíamos tener faltante de gas. O sea que Bueno, y también este hombre está liberaron el tomando precio de las lo garrafas de peor. gas, ¿no? En Liberaron plena el ola de precio de las frío. garrafas, sí, justamente. eh, Es que lo hacen a propósito porque no liberan nada, digamos, no hay nada que perjudique a los grandes empresarios. Todo lo que perjudique no, es al pueblo. Lo que está sucediendo con la salud, que alguien vaya a una salita y no haya un antitérmico para un bebé. O sea, no estamos hablando de que en una salita vayas a pedir que te enyesen un brazo. Estamos hablando de un antitérmico para un bebé ujú. o pastillas anticonceptivas que siempre hubo. Nosotros acá en Santa Fe tenemos un laboratorio y tampoco Li- está proveyendo de cosas. Entonces, estamos retrocediendo en derechos y en servicios básicos y en derechos básicos que cualquier país soberano y democrático tiene que tener. Así es, Mariam. Pero bueno, hay que pensar la próxima vez eh, para ir a las urnas. Y 3 veces Hay se fue a que, votar. sí, sí, bueno. También me parece que hay que hacer una mea culpa de un montón de cosas. Pero bueno, eso. Hay que seguir soportando. eh, y capaz que, no sé, el perro le conteste y le dice, che, estás haciendo las cosas mal, vaya uno a saber. No es por acá, no es por ¿Eh? acá. Que yo que tengo la esperanza, yo pongo todas mis fichas en eso, ¿viste? En esa En cosa, eso, como en la dijo. cosa. Porque, Poneme, viste, no podemos nombrar, porque yo no quiero ningún problema, después no, ninguna no, demanda. pero le decimos No, cosa y mirá, vienen a buscarnos. Viene claro, la prefectura a buscarnos. Jefatura, prefectura, claro, la DEA, y vienen todos a buscarnos por decirle la cosa. repostera. Claro, también, Bueno, también. Marian, Bueno, muchas gracias, Juli, por darnos un ratito de tu tiempo, un día feriado. Abrazo grande y bueno, nos estamos viendo en el próximo programa. bueno, para que le puedo hacer publicidad a algo Sí, claro que sí. pequeño. Claro que sí. Eh, Fui a ver este fin de semana, digo porque es teatro y de acá, y aparte el Nacional de Teatro también está siendo totalmente desguazado. Fui a ver con mi hija la obra Pintando a Bernie, Ah, en el Teatro de la Comedia. comedia, entrada libre y gratuita. La verdad que excelente la dirección, la actuación, la puesta en escena. Así quien pueda, es gratuito, tiene que ir a buscar las entradas. Es teatro local, hay que apoyar al teatro rosarino, Sí, claro que siempre sí. lo digo. Y bueno, ahí tienen un planazo para las vacaciones.
También podés llevar la plataforma Labardén. Arrancamos el 9 de julio. También. Hoy, Ah, hoy a la buenísimo. tarde. Bueno, Hoy a ustedes la me tienen que tarde. mandar todo. Hoy a la tarde arrancamos y estamos hasta el 19, así que después te paso todo por WhatsApp. Dale, listo, perfecto. Gracias. Nos vemos, Chau, Juli. chau. Abrazo. Bueno, ahí terminamos la columna y terminamos con los avisos para quienes nos están viendo que tienen hijas, hijos, hijes. Hoy 9 arrancó todo en vacaciones de invierno, tienen el tríptico de la infancia, tienen propuestas municipales, propuestas provinciales, casi todas gratuitas o de entradas muy, muy económicas, así que viva Rosario y su cultura todavía gratuita o cuasi gratuita para quienes vivimos acá. Bueno, volvamos al tema. Voy a presentar a nuestra invitada, profesora ella de historia. Cuando le planteé de lo que quería hablar, enseguida me dijo que sí, así que estuvimos armando juntas este programa. Bienvenida, Miriam, a Chicas en Red. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, María? Muchísimas gracias por la invitación. Y bien, feliz de tener la posibilidad y la libertad, feliz y duramente ganada de poder estar hablando de estas cosas en general y de las mujeres, felizmente en particular. Sí, porque sucede eso, las mujeres a lo largo de la historia fueron personajes importantes, fueron bisagras en un montón de las cuestiones democráticas de nuestro país y sin embargo no han salido en libros de historia. No, esa era tu gran interrogante, ¿no? ¿Por Sí, ¿por ¿Por qué qué no no? están en los libros de historia? Para hacerte una versión corta, la verdad es que la perspectiva de género en la historia, en la historiografía, es reciente, como toda, o sea, la perspectiva sí. de género en realidad la tenemos a fines del siglo XX, sobre todo en lo que es este siglo XXI. Pero no significa que las mujeres no hayan sido parte de la historia, al contrario, las mujeres han sido fundamentales en cualquier instancia histórica. Sin embargo, durante muchos años la historia ha sido patriarcal, ha estado basada en cuestiones vinculadas directamente a lo varonil, a lo que era la historia de los hombres, la historia pública. Nosotras podemos encontrar rastros de lo que era la participación femenina cuando hacemos historia social o de lo que sería el espacio privado. La escuchaba Juli y digo, ay, ¿qué nos está pasando cuando dijo esto de nos quieren de nuevo en la casa pariendo hijos? Eso era la mujer en el siglo, bueno, nosotros estamos hablando para circunscribirnos en lo que es el siglo XVIII, principios del siglo XIX, y ese era el espacio de la mujer. Claro. El principal espacio. No significa que no hayan estado ocupando otros espacios de forma invisible para nosotros en el presente y también para ellos en su presente. Porque pensemos que la mujer era vista como un decorado, como lo que acompaña. Dentro de las cuestiones que vos me mencionaste para hablar hoy, digo, sí, la mujer tenía que ser agradable, sumisa, respetuosa, tenía que, digamos, cumplir con ciertos requisitos. Verse bien. Verse bien, fundamental. Esto de, por ejemplo, mantenerse correcta. Era esta idea de llegar al hogar después de trabajar, después de estar enfocado en la revolución, en la libertad y demás, y tener a alguien que te tranquilizara, que se hiciera cargo de la casa, que no implicase preocupaciones. Claro. Entonces, y eso pensando en cierto tipo de mujeres, porque ahora, bueno, después vamos a ir desglosando lo que es la mujer. Nosotras hablamos de la mujer como una generalidad. Podemos pensar que hay algo común, un hilo conductor en lo que es la mujer o lo femenino, y es esto de estar ocupando durante siglos, puro patriarcado, un lugar secundario en cuanto a la visibilidad o a la importancia que se le daba, entendiendo hoy y revisando la historia de que esta idea de lo secundario justamente es una idea impuesta y creída lamentablemente por la mayoría de las mujeres.
tenemos mujeres que dijeron que no, que se rebelaron a esta imposición de un rol definido, y son las mujeres de las que vamos a estar hablando un poquito hoy, que son las que podemos rescatar del marco en el que nosotras estamos moviéndonos hoy. Pero justamente es rescatar a mujeres de la historia porque están disfrazadas, están perdidas, no significa que no hayan estado y que el rol que ocuparon no haya sido fundamental. Sin embargo, nos toca eso, rescatarlas. Claro, eso es lo que charlábamos antes de empezar, que fueron personas muy importantes para el rol en este caso vamos a hablar de la independencia, pero en su momento de la Revolución de Mayo, hubo otras en la bandera, hubo muchas fechas históricas en Argentina en donde hubo mujeres que quedaron, como dice la frase, detrás del hombre, que sí salió en todos los libros de historia. Absolutamente, es así. Insisto, esta idea, lo que tenemos que tener en cuenta y lo que me parece importante hoy es que la historia del género o la historia desde la perspectiva de género es algo que está en construcción, entonces implica un trabajo súper minucioso de ir a las fuentes, de volver a los documentos y rastrear a las mujeres, porque no se las registraba. Nosotras vamos a hablar de algunas mujeres que sí, que tuvieron un protagonismo acorde a la época desde sus lugares, pero porque ocupaban ya en la sociedad lugares de privilegio, ¿sí? Otras mujeres que es maravilloso que hoy podamos decir existió una María del Valle, pero son tantas las que quedaron silenciadas. Y digo, reconozcamos a través de estas mujeres a todas estas otras que existieron, que estuvieron, ocupando lugares posibles dentro del marco de la sociedad. Por ejemplo, como para darte un marco y no estar hablando así tan en general, nosotros tenemos que pensar que estas mujeres actuaron, vivieron en una sociedad claramente patriarcal, en la que hablar de género era imposible, impensable, no existía esta idea de cuestionar el rol que a la mujer le cabía en la sociedad. Los lugares o los roles de las mujeres eran muy limitados: matrimonio, soltería, iglesia, o sea, un convento. Claro. Entonces, digo, que podamos estar hablando de estas mujeres que desafiaron el espacio, el rol de lo femenino, que pudieron elegir. Digo, nosotras estamos hablando de libertad. Cuando yo pienso, ¿no?, desde la historia, ¿para qué volver a la historia? ¿Para qué enfocarnos en estas mujeres? Es para dialogar desde nuestro presente hacia el pasado, ver qué podemos traer de estas mujeres y qué podemos hacer carne de alguna manera, ¿no? Yo digo, envolvernos con la energía, con esta impronta, y darnos cuenta que en realidad todas tenemos la posibilidad de actuar desde este lugar yo digo, del no, la libertad del no. También tenemos que pensar en esto. Estamos hablando de una época en la que la idea de libertad, de igualdad, estaban naciendo. Esto no de que todos los hombres nacen libres e iguales. Para nosotros hoy es absolutamente natural pensarlo. Después Claro. vamos a la práctica y nos damos cuenta de que vivirlo, transitarlo, sigue implicando lucha. Sigue Sí, implicando claro, un sobre todo si desafío. sos mujer. Eso está clarísimo. Es más, esto de la libertad y la igualdad era entre los hombres. Cuando las mujeres quisieron decir nosotras también, las pasaron por la guillotina. Luego decirlo, las mujeres pusieron el cuerpo, pusieron sus vidas, pusieron su tiempo y no tuvieron reconocimiento. No había registro. Ellas lucharon por una independencia, por una libertad que con mucha suerte nosotras hoy estamos siendo capaces de vivir y de disfrutar. E insisto, por esas mujeres y por nosotras tenemos que poner el cuerpo, poner la conciencia y darnos cuenta de que es una defensa de todos los días. Porque fíjate, te das vuelta, te distraes un poquito y empieza. Sí, y Empieza ya te el sacaron un derecho. empezamos a descontar derechos y el riesgo es ir naturalizando nuevamente esto.
Entonces es volver a estas mujeres y desde esa impronta decir, yo me planto, esto es lo que yo conseguí, esto es lo que quiero, esto es lo que voy a seguir consiguiendo. Es un desafío, sin duda, pero es lo que nos toca vivir. Claro. Y feliz, insisto, de decir, bueno, gracias a todas estas mujeres de las que nosotras hablamos y de las que no están, hoy puedo estar en este espacio, hoy podemos estar construyendo este espacio de reflexión, de difusión de unas ideas. Bienvenido sea, y gracias a ellas. En ese sentido, yo siempre digo, hay que ser muy agradecidos por todo lo que las otras han hecho para que nosotras hoy podamos ser y seguir, digamos, en ese avance, en esa impronta, haciendo camino y construyendo. Claro. Y te pregunto, que hablábamos, volviendo Sí, al tema anterior, vos hablabas de que las mujeres les tocaba casarse, tener hijos, ser soltera, algunas monjas. ¿Qué pasaba si nacías pobre? Además de mujer, en la pobreza. Bueno. ¿Qué camino tenías? ¿Cuál era tu única salida? Qué interesante eso, ¿no? De la única salida. Nosotros estamos hablando de una sociedad, como les dije antes, como te comentaba, esto de patriarcal, pero además era una sociedad estamental. ¿Esto qué significa? Que en función de tu raza, de tu color, del estamento social al que vos pertenecías, estabas también constreñida, estabas limitada a ciertas experiencias. Vos, si tenías la posibilidad, si nacías en una casa de blancos, tenías la posibilidad de cierta educación, estabas destinada al matrimonio o a un convento, porque en esa época el lugar, la posición de la iglesia era sumamente importante. Claro. Y tener un hijo o una hija que eran monja, era sacerdote, te daba prestigio. Si vos eras mestiza, digamos que íbamos en degradé. Cuanto más oscurita eras, más posibilidades de pasarla mal y de tener una vida muy, muy difícil tenías. Pensemos que existía la esclavitud todavía. Claro, a eso me refería con la pregunta. Entonces, ahí no podemos estar hablando de ningún tipo de libertad. Tu persona le pertenecía a un otro. A un blanco. Obviamente, sí. Aclaremos esto. Le pertenecías a un blanco. Tu vida dependía de la buena predisposición de la persona a la que le pertenecías. Eras un objeto. Entonces, claramente, no había muchas posibilidades de elegir qué. De hecho, nosotras estamos hablando hoy, o vamos a hablar de mujeres que rompieron moldes al elegir, al decir yo también soy libre para elegir, porque las mujeres no elegían. Tenemos cartas de Mariquita Sánchez de Thompson, que es una de las protagonistas del día de hoy, en las que ella claramente plantea esto. Vos te enterabas 4 días antes con quién te ibas a casar y aceptabas, porque eras una hija correcta, obediente, y te casabas con quien tu papá había elegido en función de los intereses económicos de la familia. Hablando de familias blancas, Claro. comerciantes, Sí. hacendados. De lo contrario, a lo mejor las mestizas tendrían, entre comillas, cierta libertad al momento de elegir con quién casarse. Pero esto de pensar en que una tenía la libertad de elegir es muy entre comillas. Claro. La realidad es que las mujeres se casaban a los 14, 15 años con quien podían. O con quien les decían. Con quien les decían. Y también tengamos en cuenta esto, que el matrimonio era, entre comillas, también una protección. Pensemos en la posibilidad del abuso constante, Claro. latente. Entonces, casarte de alguna manera te protegía. No te protegía de la persona con la que vos te casabas, porque las mujeres eran consideradas, entre comillas, siempre esto es entre comillas, menores de edad. Las mujeres se consideraban inferiores a los hombres Claro, por no- naturaleza. No tenían derecho alguno a elegir sobre ellas mismas, digamos. Claro, digo, tenemos que hacer énfasis en esto. Esta idea de que la mujer es considerada menor de edad, de que la mujer no
tiene la capacidad, producto de su naturaleza, y todo esto lo digo Claro. con mucha ironía, Sí, sí, sí. claramente. No puede, de- digamos, la no mujer no podía. puede, por eso necesita el marido, Tal cual, porque no esta puede. mujer dócil, esta mujer que tiene que, o sea, que nació para ser madre, para maternar, para cuidar, para verse bonita, como vos decías, eh, necesita de la fuerza que trae el hombre. Y ante esta situación, entonces, el matrimonio implica cierta protección porque hay, a ver, En estás lugar de bajo que la te ley de abusen, uno, claro, en lugar no de de que muchos. se aprovechen muchos, es uno Es solo. uno solo el que se aprovecha. Es triste, es terrible. ¿Habrá habido excepciones? Por supuesto que sí, pero justamente las señalamos como excepciones, no como normas. Claro, Las mujeres de las que hablamos hoy son excepciones, son excepcionales también. aparte. Eso lo tenemos que remarcar continuamente. Pero sí, la situación de las mujeres realmente era muy difícil. Y vos fíjate que nosotros estamos hablando de que naturalmente la mujer era considerada suave, amorosa, maternal, pero sin embargo tenemos referencias y ejemplos de estas mujeres que cuando tocó ir a la guerra, Sí, fueron sí, a la fueron a guerra, la par, fueron a la par. estuvieron acompañando a sus esposos, a sus hijos, eh, pero no se quedaron limándose las uñas o arreglándose el vestido. Igual, y las mujeres que pusieron el cuerpo eran las mestizas, eran las indias, eran las negras. Claro, Tengamos también en cuenta esto, esas mujeres pusieron el cuerpo. bien. Bueno, vamos a hablar de la primera. Macacha Güemes, María Magdalena Dámase de Güemes de Tejada, conocida como Macacha, hermana del general Martín Miguel de Güemes. Nació el 11 de diciembre de 1787 en Salta. Es una de las mujeres más importantes de la independencia argentina. A partir de 1810 trabajó junto a su hermano en la causa revolucionaria. Su rol estuvo basado en trabajos de espionaje y logística, y años más tarde, cuando Martín fue gobernador, fue una especie de ministra sin cartera, debido al peso que ella tenía en cuestiones públicas. Además de defender los intereses de los más postergados, comandó junto a su hermano a los Infernales, un ejército de gauchos que combatió en el norte del país a las tropas españolas. Dotada de una inconmensurable habilidad política, en marzo de 1816, Macacha fue esencial para la firma de la paz de los Cerillos, en el marco de un conflicto entre Martín Miguel y el general Rondó, al mando de las fuerzas de Buenos Aires. Aquel hecho fue indispensable para la firma de la independencia. Tras la muerte de su hermano en 1821, Macacha continuó trabajando en la revolución y en el bienestar de su provincia, defendiendo los intereses de las personas más postergadas. Falleció el 7 de junio de 1866. Ahí tenemos lo que podría ser una imagen, porque todo también es tan antiguo que lo que suponemos puede haber sido una imagen de Macacha. Sí, bueno, fíjate, en el caso de ella estamos hablando de una mujer que nace en un contexto privilegiado. Ella pertenecía a una familia, su madre era descendiente de los primeros, de los conquistadores, de hecho. Entonces estamos hablando de una de las familias más importantes de la élite salteña. Y es interesante, por ejemplo, como anécdota, que a diferencia de lo que pasaba con la mayoría de las mujeres de esa época, su padre le enseñó a leer y a escribir cuando ella tenía 5 años. Ella fue una mujer que se crió junto con su hermano, que era 1 año y medio, 2 años mayor, y con un hombre con el que después se convertiría en su esposo cuando ella tenía 16 años. Claro. Por Hoy eso, es, ¿viste? Te digo, hoy es impensado una cosa yo, así. yo tengo alumnas de 16 años y las veo y digo, qué increíble, bueno, lo que hace la historia y pensemos en esto, no existía la adolescencia, de niña te convertías en mujer Sí, tal cual. y el mujer implicaba esto, el casarte. Ella es una mujer que eligió con quién casarse, estamos hablando no sé si de decir la familia, pero tanto ella como su hermano y su esposo eran personas que respetaban a las personas con las que trabajaban. Por eso se ganaron lo que es la fidelidad de la gente que trabajaba para ellos. Ellos siempre, se movieron desde el respeto, desde la confianza, y fue
digamos, eso ayudó a que contasen con la fidelidad de tanta gente, incluso de mujeres que salieron a poner el cuerpo nuevamente para defender la causa. No quiero detenerme en detalles históricos que van más allá del objetivo de este encuentro y de referenciarlas y honrarlas hoy, pero en ella, por ejemplo, aparece esto del lugar de la mujer como mediadora, como diplomática. Ella realmente evitó conflictos entre Buenos Aires y Salta. En el momento del estallido de la revolución, cuando se pensaba que había reductos en los que la gente, en este caso Güemes, tenía mucho poder y el riesgo desde la lógica de Buenos Aires era: ¿están con nosotros o están queriendo quedarse con esta parte del territorio para Claro, ellos? entendible. Entonces, en esa dinámica, ella intervino, medió y diplomáticamente pudo hacer que lo que era un luchamos todos por la misma causa se convirtiera en un estamos luchando por cosas distintas y la lucha no es con aquel otro, sino entre nosotros. Claro. O sea, no es menor lo que esta mujer hizo. No. Cuando Güemes se iba a la guerra, ella se quedaba dirigiendo el gobierno de Salta. Entonces, estamos hablando de una mujer que puso su inteligencia, digo, no el cuerpo, porque cuando yo digo poner el cuerpo, estoy diciendo directamente te vas a la Sí, batalla, a la batalla. y te podés morir en ese contexto. Pero cuando hubo una encerrona, estaba el riesgo de la muerte. Estuvo presa con su esposo, con su madre. Entonces, reconocer la impronta de estas mujeres, la determinación, la decisión, el encontrar una causa y ser fiel a esa causa. En este caso sí era la independencia, era la libertad de lo que hoy nosotros hoy hablamos de Argentina. En ese entonces eran las tierras del Río de la Claro, Plata. sí, obviamente. Pero sí, era eso. Entonces, el poder sostener, el poder acompañar. Vos sabés que cuando yo veía con qué mujeres o de qué mujeres íbamos a hablar, pensaba recientemente, fue el acto en la escuela en la que yo trabajo, y el acto se basó en estas mujeres. Ah, mira. Y dentro de la dinámica del movimiento aparecía Macacha y su hermano unos pasos detrás, acompañándola. Simbólico, me gusta. Y me pareció sumamente simbólico y se los quería compartir, porque digo, son esos pequeños cambios que tal vez pueden parecer intrascendentes, pero que son tan significativos al momento de estar creando símbolo, de estar creando una representación y contar la historia desde un lugar distinto. Claro, tal cual. Que es desde el lugar de estas mujeres, y no es ella la que acompaña, la que secunda, sino que era Martín. Y me gustó. No, es que aparte el hecho de que cuando él no estaba, ella estaba al frente de una provincia, estamos hablando, de hoy provincia. Sí, a ver, de un territorio es muchísimo. que estaba estallado. Sí, porque es muchísimo. estamos hablando de la guerra gaucha, o sea, estamos hablando de cosas que para nosotros son sumamente ajenos, pero que tenemos que revisar y decir, wow. Bueno, vamos con la siguiente, Juana Azurduy. Juana Azurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Cantaba Mercedes Sosa sobre esta brillante patriota, nacida en 1780 en Toroca, y cuya gesta tardó más de 150 años en obtener un merecido reconocimiento. Fue una mujer marcada a fuego por el heroísmo y perseguida por la muerte en un sinfín de oportunidades. Estuvo cerca de perder la vida en muchas batallas y vio morir de muy chica a sus padres y luego a su esposo, Miguel Asensio Padilla, y a 4 de sus hijos. Azurduy fue una representante de la lucha armada de la población indígena y mestiza, que estaba harta de la explotación colonial. Ella y su esposo crearon el batallón Los Leales, que peleó contra las tropas realistas en el Alto Perú. Su valentía fue tan inmensa que Belgrano le regaló su sable y exigió que fuera nombrada teniente coronel. A partir de 1816 se unió a las fuerzas de Martín Miguel de Güemes
para defender la tierra durante 6 invasiones realistas. Murió en la miseria el 25 de mayo de 1862. 100 años más tarde, sus restos fueron exhumados y trasladados a un mausoleo construido en la ciudad de Sucre, Bolivia. Y recién en 2009 fue ascendida a teniente coronel en el ejército argentino. Hablamos de muchísimos años. Sí. Ella era mestiza, lo que hablábamos recién de ya no blanca, Claro. de otra clase social. Sí, sí, igual, y ella, bueno, fíjate acá cómo aparece, ¿no? Como su padre era un hacendado criollo, blanco, y su madre era la india, su situación económica era particularmente buena. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque estamos hablando de una mujer que nació bien, acomodada, como vos señalaste, ella queda huérfana a muy temprana edad, pasa a depender de sus tíos la mandan a un convento, es decir, el destino de Juana era ser monja, la expulsan. Juana dijo, está bien, me quieren monja, yo no me quiero monja, me planto, y bueno, se la consideraba como altanera, muy altiva, respondona, la echaron del convento. Y ella encuentra, bueno, su pareja, el amor y esta fuerza revolucionaria. Estamos diciendo que es una mujer que comandó ejércitos, que puso, acá sí hablamos literalmente, el cuerpo, que perdió dentro de las idas y venidas. Realmente esta es una historia de amor. Hay registros de la historia de amor de Juana. Ella perdió a su esposo, perdió a sus hijos por la pobreza. Digo, entonces una mujer, pensemos esto, ¿no? Una mujer que podía tener una vida acomodada o una vida mucho más relajada, entre comillas, en un convento, elige otra cosa. Sí. Ella realmente elige el tipo de vida que quiere vivir. Eligió sus ideales. Puso sus ideales por sobre cualquier otra cosa. Y fíjate que en el contexto, en el marco de su vida, cuando ellos pierden, porque vos pensás que ellos tienen que abandonar sus tierras, entregan sus tierras para tener con qué sostener la claro. guerra, y los realistas les ofrecen dinero a cambio de esto, ¿no? Negociar. Negociemos. Plantean esto de negociemos, ustedes se corren, reciben un dinero, vamos a decirlo de esa manera, y dijeron que no hay manera, que se sentían insultados pensando que los realistas podían creer que ellos iban a vender sus ideales. Terminó pobre, terminó siendo reconocida 100 años después. Y sin embargo estamos hablando de una mujer que dejó todo en el campo de batalla, menos sus ideales, menos la seguridad y la certeza de saber quién era y a qué causa había entregado su vida. Entonces, esto es digno de reconocimiento. Como decimos, hoy se la reconoce, hoy tenemos desde el arte, desde lo que es la construcción de museos, estatuas y demás. Sí, han hecho películas. Sí, hay películas, obras de teatro, música. Digo, bueno, el arte también es una forma de mantener viva la esencia de... Sí, claro. Entonces, apostar a eso, apostar a rodearnos del arte, a rodearnos de estos ideales y bueno, hacer foco en lo que Juana... Digo, podemos creer en otras cosas, no necesariamente seguir sosteniendo la causa de Juana, pero entender en esto, ¿no? Que nuestros ideales no se venden, que hay algo que no tiene precio. Sí, que los principios son uno solo, que no podés tener otros, depende del postor. Exactamente, digo, qué importante este mensaje y poder sostenerlo. Aparte de todo lo que ella perdió por sostener sus ideales, porque yo una de las películas que se hizo la vi y más allá de que fue una película apta para colegio, las muertes de sus hijos se muestran todas y sí, fue en la pobreza, fue enfermos, fue no pudiendo darles nada para que mejoren, fue no pudiendo llevarlos a ningún lado que los atiendan. Fue muy cruel y ella haciéndose cargo de todo porque ya el marido no estaba. Entonces fue muy crudo. Fue terrible. Ahora que decís eso, por ejemplo, ella estaba embarazada de su quinta hija
parió y se puso bajo las órdenes de Güemes. Sí. Fíjate lo que Sí, es, sí, me ¿no? acordaba de eso. Digo, qué fuerte seguir, y digo, y este juego de la vida y la muerte, ¿no? Parir y vos vas a la guerra a matar, a morir, y sin embargo ella siguiendo convencida de sus ideales y de lo que quería, siguió adelante. Así que, bueno, nada, una vida digna de película. Sí, sí, totalmente. Y reconocimiento. quienes no la hayan visto, por favor, véanla. Sí. Aparte, cine nacional, hecho por el Inca. Muy buena la película. Ahora no me acuerdo quién la protagonizó, pero si buscan Juana Zurduy, está la película hecha por el Inca y la verdad que es muy, muy buena. Ahora seguimos con otra que la verdad que esta, bueno, hablábamos antes de ingresar al estudio. Yo quedé flasheada realmente porque fue una mujer con una historia muy, muy importante, que es María Remedios del Valle. Y dice así: pocas mujeres fueron tan importantes en el campo de batalla como María Remedios del Valle. Nacida en 1766 y de raíces africanas, comenzó a destacarse realizando trabajos de enfermería y asistiendo a aquellos que sufrieron heridas durante las invasiones inglesas. No por casualidad empezó a ser conocida como la madre de la patria. Su amor por estas tierras la llevaron a tomar las armas y a pelear en el ejército que comandaba Belgrano. Este, anonadado por su compromiso, lealtad y disciplina, la nombró capitana de su tropa, algo bastante inusual para la época, dado que ella no solamente era mujer, sino que además era negra. María Remedios peleó en la batalla de Ayohuma, Vilcapugio, Tucumán y en el éxodo jujeño. Recibió innumerables heridas y estuvo a punto de morir en al menos 7 ocasiones. Incluso en 1813 fue tomada presa por los realistas y azotada por 9 días consecutivos. Aquellas cicatrices le duraron toda la vida. Según testimonios de la época, sus servicios fueron indispensables, tanto en la asistencia de los heridos y enfermos como en la gente en el combate. Concluida la guerra, la madre de la patria vivió muchos años en la indigencia, mendigando comida en las iglesias para sobrevivir. Sin embargo, su destino cambió a mediados de 1827, cuando el general Juan José Viamonte la reconoció pidiendo limosna. Este, una vez elegido diputado, fue clave para que María Remedios pudiera tener su pensión y viviera sus últimos años con dignidad. Años más tarde fue ascendida a sargenta mayor de caballería. Falleció el 8 de noviembre de 1847. En abril del 2013 fue sancionada la ley 26.852, la cual conmemora al 8 de noviembre como el Día Nacional de los y las afroargentinos y de la cultura afro, en honor a María Remedios del Valle. Yo quedé impactada con esta historia. La verdad que no la conocía y quedé impactadísima. Sí, comparto porque es cierto, digamos, la presencia de ella en la historia es reciente en cuanto a reconocimiento, claramente. Sí, estamos hablando de ahora, Pero de nada. es que justamente esto 2013. tiene que ver con una revisión de la historia que se ha hecho, como decíamos al comienzo, revisionando y buscando a las mujeres en la historia, porque esto estaba en los registros, podemos conocer su nombre, su impronta a través de estos pedidos que se hacían, de que fuese reconocida. Es una mujer, no se sabe exactamente si era esclava en el A eso iba a momento preguntarte, o justo era una eso. libertad. Estamos hablando en un periodo en el que los esclavos tenían la posibilidad de comprar su libertad o los propietarios de esclavo, eventualmente por X causa, dar la libertad a sus esclavos. Pero recordemos que la esclavitud todavía estaba siendo vigente, que vamos a tener la libertad de vientres después de 1813, pero esto es, los hijos de los esclavos iban a ser libres, los esclavos seguían siendo esclavos. Claro. Estamos hablando de una mujer que va a la guerra junto a su esposo, a sus 2 hijos, un hijo adoptivo, el otro sí era de ella, los pierde, o sea, en la guerra mueren tanto su esposo como sus hijos,
Y ella sigue, y fíjate que acá aparece, digo, lo interesante es cómo vamos armando de alguna forma los espacios cubiertos por las mujeres en estos contextos. Las mujeres que iban a la guerra iban como enfermeras, iban para asistir, iban para preparar la comida de los militares, de los ejércitos, y también peleaban y también ponían el cuerpo. En esta mujer quedaron las marcas, el registro de lo que es la violencia de la guerra, estaban en su cuerpo. Lo que planteaban también cuando se hace este reclamo y esta necesidad de que ella obtuviese el reconocimiento, y el reconocimiento implicaba dinero para poder mantenerse, era la guerra incapacitó, o sea, su cuerpo está marcado, no puede hacer nada, por eso están mendigando. Este espanto que algunos hombres tuvieron al verla en esas condiciones, fíjate que, a ver, estaba el reclamo, pero después estaba toda la cuestión burocrática de si correspondía, no correspondía. Digo, esto es algo que seguimos viendo. Cuando las cosas caen, bueno, incluso hubo una referencia de si querés que algo no se haga, mandalo a una comisión. Lo dijo alguien ahí, muy importante en la historia de nuestro país, haciendo referencia justamente a este Claro, caso. la burocracia. Y tiene que ver con esto, armemos una comisión, debatamos, veamos si corresponde o no corresponde. La mujer necesitaba en ese momento poder alimentarse. Y esto lo vemos, insisto, en ella porque fue reconocida, porque la vieron, y dijo, che, pero para, esta es la madre de la patria. O sea, vos pensá lo que es, a esa mujer se le llegó a reconocer, porque esto está escrito, no es que es un título que se le otorga de forma Claro, no es romántica, simbólico. posterior. No, no, en ese momento se le decía la madre de la patria, como yo pensaba esto. Digo, ¿cuántas madres tuvo la patria? Claro que sí. ¿Cuántas mujeres realmente gestaron y parieron esta patria? Tenemos el nombre de María, hay otras que se han perdido, pero quedarnos con esto de ella, ¿no? Digo, ¿qué rescatamos? Bueno, felizmente está la visibilidad de los descendientes de africanos, porque siempre Claro. está esta pregunta, ¿y no había negros en esta parte de América? Sí, la mayoría murió en la guerra, y es algo que también no se cuenta, que no se dice. Eh, iban a la guerra Claro. y morían ahí, y el reconocimiento, bueno, se lo podemos dar hoy, bienvenido sea ese reconocimiento a estas comunidades, a sus descendientes, que son parte de esta patria, de esta tierra, porque también corremos el riesgo, ¿no?, de muchas veces circunscribir lo que es el ser argentino a lugares nucleares de nuestro país, y perdemos Sí, de y ahí vista queda. que la Argentina es amplia y Sí. que nuestros colores son sumamente amplios y diversos, Sí, sí, sí. ¿no? Bueno, y vamos con la última, ya un poquito antes de cerrar. Mariquita Sánchez de Thompson, que vos la nombraste junto a... María Sánchez de Thompson, más conocida como Mariquita, nació el 1 de noviembre de 1776. Proveniente de una familia adinerada, se rebeló contra la imposición de sus padres de casarse con un hombre al que no amaba. Ella estaba enamorada de Martín Thompson, su primo, con quien pudo contraer matrimonio tras ganar un juicio de disenso. A partir de 1808, ella y su marido organizaron numerosos encuentros en su casa a los que asistían personalidades de la política y la cultura. La historia la recuerda porque en una de esas reuniones se habría entonado por primera vez el himno argentino, aunque hay serias dudas de que eso realmente haya ocurrido. Sin embargo, el hecho de que el pintor Pedro Suberscasos, espero haberlo dicho bien, haya representado en un cuadro aquel hito en su casa, es una prueba de que Mariquita fue una de las mujeres más importantes de la época y del proceso revolucionario. Fue una referente de las mujeres de la élite rioplatense, una aguda observadora de la época. Impulsó la educación femenina y colaboró financieramente con la revolución. Presidió la Sociedad de Beneficencia de Buenos Aires, la cual administraba orfanatos, hospitales y escuela de mujeres. Pasó muchos años de su vida exiliada en Montevideo,
debido a una pelea con el gobernador Juan Manuel de Rosas. Durante sus últimos años volvió a presidir la Sociedad de Beneficencia hasta que enfermó y falleció el 23 de octubre de 1868. Su legado es tan importante que su retrato se encontraba en el Salón de las Mujeres Argentinas de la Casa Rosada. Bueno, sin dudas es de todas las mujeres de las que hemos hablado hoy, la más conocida, la que aparece en los libros de historia, pertenecía a la élite criolla porteña, entonces eso ya da un marco de por qué aparecería. Y fíjate que la anécdota es esta: en su salón se habría cantado por primera vez el himno, que es verdad, no se sabe si realmente fue así, pero detrás de ella lo que me interesaba rescatar es que ella decidió que entraría, digamos, en el marco de estas mujeres cuyos padres decidían con quién se tenía que casar. Le habían elegido esposo y ella dijo que no. Dijo, ella estaba enamorada realmente de un primo, sería el Thompson, y pese al impedimento de su familia, la mandaron a un convento, a él lo mandaron a Montevideo, ellos insistieron. O sea, pensar en esto, ¿no? Recurrir a las autoridades, Sí, sí, porque hubo un explicando, juicio, argumentando. es un montón. Es un juicio, es decir, además para la época y para esto de la imagen de la familia, porque pensemos que la élite lo que pretende y lo que es sumamente importante es la imagen Claro. social. Y ella fue a casarse con un primo. Y ella sí, que esa parte no sería tan cuestionable en esa época, pero sí esto de decir, yo no me quiero casar con este que eligieron, y recurrir a la máxima autoridad, que era el virrey, que finalmente les dijo que sí. Ella tuvo la fortuna de casarse con quien ella eligió. Pero además, digo que esto me parece sumamente representativo de esta mujer, de esta impronta, realmente el legado que dejó desde... A ver, ella insistía mucho en la educación femenina, siendo una mujer de su época. Digo, no es que planteaba la igualdad de todas las mujeres o de que todas las mujeres tuviesen el mismo acceso a... Pero sin embargo, y dentro del espacio que ella tuvo, fue sumamente significativa, porque pensemos también en esto, ¿no? Esto no de la mujer adorno y decorado que decíamos. En los salones femeninos, o en todo caso en esos encuentros que eran auspiciados por las mujeres, se resolvían cuestiones diplomáticas, alianzas políticas, se definía la política del momento en estos salones. Con la música, con la comida y la bebida y no sé cuánto. Pero se tomaban decisiones sumamente importantes y las mujeres en esos espacios tenían una impronta, desde este espacio de consejera, de hacer sugerencias. No minimicemos tampoco el lugar y el poder de las mujeres. Yo hago este movimiento, ¿no? Muy discreto, muy escondidas, pero siempre presente. Digo, el poder de las mujeres ha estado presente en el tejido y en el hilado de la historia de nuestro país, sin duda. Que sean puntadas invisibles por discretas y por esta necesidad no significa que no hayan estado, y que sin dudas, hoy hablábamos de esto, ¿no? De la típica imagen de las mujeres bordando la bandera. Pensemos que no solamente se bordaba una bandera, se bordaba una historia, y que es la historia de nuestro país, a través de ese hilo movido por mujeres. Entonces reconocerlas, cada una desde su lugar, con sus características y sus posibilidades. Todas. No Sí, solamente sí, las que todas. nombramos hoy. Todas. Sí, hoy elegimos 4 porque también no podíamos hacerlo. Imposible. Porque si no es imposible. Pero la verdad que, bueno, justo ahora estamos ya teniendo que cerrar. Y parte del mensaje que queríamos dar con Miriam es este. Hoy ya no tenemos que hacer una revolución como la Revolución de Mayo. Hoy ya no tenemos que hacer una independencia como el 9 de julio. No tenemos quizás que pedir por un sufragio, pero todas y cada una de las mujeres que somos contemporáneas hoy, las que vienen luchando hace 20, 30, 40 años, y las generaciones que están llegando,
las adolescentes de hoy, las niñas de hoy, que van a ser las jóvenes y las adultas de mañana, de dentro de 10 años, 20 años, todas somos parte de la historia. Hoy tenemos que volver a luchar por un montón de derechos. Hace nada logramos el derecho al aborto legal, seguro y gratuito aquí en Argentina. Hoy ya corre riesgo de que deje de ser ley. Los sufragios, estamos con una ley que nos permite ir a votar y la gente está decidiendo no hacerlo. Recuerden que costó muchísimo el derecho al voto y es la única manera que nosotros tenemos para poder elegir a quienes nos gobiernan. Entonces, este es un mensaje que les dejamos a todas las mujeres. Todas y cada una somos parte de la historia de nuestro país, la historia de nuestra provincia, la historia de nuestra ciudad. No se olviden nunca, todas, desde el lugar más pequeñito que ocupemos hasta el lugar más grande, podemos hacer un cambio, podemos hacer una diferencia. Así que este es el mensaje con el que yo me despido. Recuerden siempre empoderadas y siempre deseando y sabiendo que podemos hacer lo que queramos hacer y ser. Muchas gracias, Miriam, por acompañarnos. Ahora ustedes por la invitación. Nos vemos el próximo miércoles. Abrazo a todos. Adiós. Mariela Díaz Beauty. Manicura y pedicura. Semipermanente con nivelación. Capping y soft gel. Micropigmentación de cejas y labios. Lifting y permanente de pestañas. Instagram, @Mariela Díaz Beauty. Teléfono 3416-162-010. chica, 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 chica.